Bienvenidos a Cobertura, ¿cómo están? Un espacio para construir desde el periodismo independiente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Les da la bienvenida a todo el equipo de producción de Cobertura. Les saluda Judith Prada. En esta edición de Cobertura en la Mañana reconocemos el invaluable trabajo de la Red Herbol, un medio de comunicación que priorizó la educación desde la radio. Hay una historia amplia, hay una historia y una escuela que se ha desarrollado a lo largo de 55 años y no es para menos, Herbol está de fiesta. Nuestra invitada en este ecosistema de los medios de comunicación en la equidad de género y directora de la radio, Inés González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida a Cobertura. Buenos días, Judith. Un placer estar en Cobertura realmente y una sorpresa para mí porque, claro, saber que enterarnos de que Herbol también tiene presencia y es reconocida en Santa Cruz por su labor, realmente me alegra mucho. Gracias de nuevo por la invitación. Inés, hay una historia muy amplia en esta radio Herbol, que es prácticamente la formadora en diferentes generaciones, ¿no? Muchos colegas de periodistas han pasado por Herbol y la mirada constructiva, educativa, el análisis y la información precisa con una mirada siempre humana han caracterizado a Herbol. ¿Cómo te encuentras ahora liderando a esta gran familia de Herbol? Bueno, en primer lugar, pues me siento honrada de haber sido elegida en este cargo, indudablemente con una gran carga de responsabilidad, porque como has dicho, Herbol es una institución ya de larga trayectoria y con un peso histórico importante, así es que para mí constituye todo un reto, y para el equipo, por supuesto, que me acompaña, constituye todo un reto mantener en alto ese nombre y proyectar todavía su vida a lo largo de los años que vienen, así es que es definitivamente una gran responsabilidad, a momentos sí me pesa mucho, pero bueno, ahí estamos, jalando el carro, no sola, sino con un equipo fantástico, pequeño pero fantástico, y definitivamente con el aporte de todos los miembros de la red en todo el país. La sinergia colaborativa en este equipo humano que existe en Herbol, por supuesto, se destaca porque hay una contribución muy grande y eso ha ido también generando grandes alianzas, ¿no? Creo que si no estoy equivocada, más de 170 emisoras forman parte de Herbol en todo Bolivia. Mira, no podemos tener una cifra precisa, porque honestamente oscila la cantidad de emisoras que bajan la señal de Herbol. Hay que tener claridad de que Herbol tiene 30 asociadas, son emisoras, la mayoría de ellas obras de la Iglesia Católica, pero también entre ellas la Casa de la Mujer, por ejemplo, con Radio Alternativa en Santa Cruz, que son organizaciones de sociedad civil e inclusive iniciativas privadas. Entre ellas está, por ejemplo, Radio Frontera en Cobija, Radio Canchaparlaspa en Cochabamba, ¿no? Que son iniciativas privadas. Todas estas emisoras son las que toman decisiones, ¿no? Ellas son las asociadas que se reúnen una vez al año para analizar fundamentalmente la situación política, social, económica del país, y en función de este análisis toman decisiones del trabajo que se va a realizar. Después están las radios aliadas. Estas radios aliadas lo que hacen es bajar señal, se contactan con nosotros, nos piden permiso para bajar señal y la única condición que tienen para hacerlo es, por supuesto, alimentar con información desde su región, ¿no? Entonces están entre las 150, 170, a veces se ausentan por alguna razón, porque tienen problemas técnicos, bueno, también por supuesto algunas que por cuestiones económicas viran de dirección, pero bueno, más o menos esa es la cantidad de emisoras que conforma la red en todo el país, desde Cobija hasta el sur, y bueno, también están emisoras de bolivianos y bolivianas que están en el exterior. Hay una red más o menos grande que se vincula desde Argentina, desde Brasil, desde Perú,
inclusive sí desde Europa, en algún caso desde España. Así es que todas esas emisoras conforman la red. Inés, en este caso, fomentar el desarrollo y la educación ha sido el corazón prácticamente de Herbol. Ahora los escenarios cambian en los medios de comunicación. No podemos decir que la pandemia no afectó no solamente en esa actitud, en ese hecho, sino en diferentes maneras, y Herbol ha tratado de mantenerse cohesionada. Hay una crisis en la industria también de los medios de comunicación. ¿Cómo están haciendo? Bueno, creo que es importante partir del hecho de que Herbol es la única red en Bolivia, diría yo, hablando en términos estrictos, porque si ustedes cierran los ojos y se imaginan una red de pescar, por ejemplo, verán que si la extienden es un tejido de hilos que está unido por nuditos, ¿no es cierto? Eso es Herbol. Tiene mucha diferencia con los otros medios de comunicación, donde hay una dirección que define todo, ¿no? Y hay, por supuesto, hablamos sobre todo de canales de televisión que se han puesto el rótulo de red, pero no es una red en realidad, porque hay una dirección central que define contenidos, direcciones, ¿no? Toma decisiones, y los canales que están en los diferentes departamentos siguen ese lineamiento. En Herbol hay una decisión colectiva, ¿no? No hay un propietario, no hay una dirección. En todo caso, ahí está la dirección ejecutiva, que lo que hace es ejecutar las decisiones de asamblea. Entonces, este cuerpo colectivo es el que toma decisiones, y cada emisora tiene su propia gestión, sus propias prioridades locales también. Por ejemplo, están todas las emisoras salesianas, están las emisoras jesuitas en algún caso, están oblatos, así es que todos ellos tienen sus prioridades locales y se juntan para hacer un trabajo colectivo y para para perseguir más bien objetivos conjuntos. Entonces, cada emisora busca su propio horizonte y su manera de sostener su obra, ¿no? Desde la dirección ejecutiva, que tiene la radio piloto, digamos, la radio coordinadora en La Paz, evidentemente estamos buscando publicidad. La publicidad de la empresa privada es un importante aporte. El Estado sí nos contrata, porque nos contrata como ahora relativamente no con muy buenos aportes, digamos. Y finalmente nosotros buscamos financiamiento externo, fundamentalmente para la tarea educativa, ¿no? Es el financiamiento externo el que nos ayuda para acercarnos a los objetivos que nos planteamos en el plano educativo. Y las alianzas interinstitucionales son realmente muy importantes. Son organizaciones de sociedad civil que están buscando, igual que nosotros, algunos objetivos, como la defensa de los derechos humanos, la visibilización de algunas problemáticas, el fortalecimiento ciudadano, que creo que es una prioridad dentro del Herbol. Así es que con estas alianzas es que logramos salir adelante. Todos estos son los aportes y la forma de trabajo que nos permite sostener el trabajo del Herbol. Creo que la mejor manera de honrar el trabajo que ha hecho en Bolivia, que viene desarrollando y que va a desarrollar Herbol, es recordar su historia, ¿no? Han pasado, decía en un principio, muchos colegas, ha sido escuela Herbol, desde el momento que esto fue prácticamente creado por el padre José Gramón. Muchas situaciones han pasado, ustedes como familia Herbol. ¿Algún momento, Inés, pensaste que ibas a liderar esta gran familia de comunicación en Herbol? No, nunca pasó por mi mente algo así. No era una aspiración que hubiera tenido, por lo menos cuando comencé. Claro, yo tengo bastante tiempo en Herbol, en realidad desde mi vinculación con una emisora asociada. Estando en la universidad ya el siglo pasado, me invitaron a trabajar en Radio Yungas, en Chucumani, así es que ese fue mi primer vínculo con Herbol.
Evidentemente, una vez que me vinculo y los conozco, quedo prendada de esta experiencia comunicacional, aunque yo no vengo del mundo de la comunicación, no vengo de una formación en comunicación. Luego me desvinculo unos años, pero en 2003, exactamente un poco después de los conflictos, otra vez me invitan a Herbol y bueno, empiezo a trabajar ahí, y desde ese año es que estoy trabajando en Herbol en diferentes funciones, y bueno, tocó asumir esta responsabilidad de manera interina en realidad por muy poco tiempo, luego me ratificaron y bueno, así estoy ya 4 años en la dirección. Tocará irse en algún momento, pero sí, no ha sido algo que estuviera en mis planes y es algo que nunca hubiera imaginado. Por eso mismo me siento tan honrada y hasta privilegiada de estar en ese espacio. Hay un espíritu muy colaborativo, ¿no? Un cuerpo que hace que se sostenga, porque es la calidad del equipo, ¿no? El equipo humano en realidad es el corazón de todas las empresas, y si hay esa sinergia entre todos, por más que sea en algún momento situaciones un poco difíciles, pues todos tienen la mirada y van por el mismo camino. Así se ha fortalecido. Hemos conocido a muchos colegas de Herbol que también han liderado y que también se han formado y ahora están en diferentes otros medios, ¿no? Sí. Probablemente tú conozcas a José Luis Aliaga porque él ha trabajado en PAT. Él se vinculó igual a Herbol en los años 80, nos contaba, cuando Herbol trabajaba con el Centro de Comunicación Popular, más tarde con la agencia de noticias Herbol, y bueno, él está en la casa. Él realmente, yo creo que Herbol es su casa, ha sido siempre su casa. Él es un ejemplo de compromiso, de solidaridad y de inclusive apostolado por la comunicación. Es una persona maravillosa, yo estoy felicísima de tenerla en el equipo, nos aporta un montón, pero sobre todo nos ayuda a mantener viva esa mística. Y yo creo que quien viene a Herbol se va embebido de esa mística. No hay quien haya pasado por Herbol y luego diga no quiero volver a Herbol. Todo lo contrario, siempre nos visitan y siempre nos comentan lo mucho que les ha aportado Herbol. Sea la oportunidad para recordar también el trabajo que ha realizado Andrés Gómez Vela, ¿no? Durante mucho tiempo se han formado periodistas de cobertura en la calle, Consuelo Aruquipa, Jesús Alanoca, y bueno, también hemos despedido de una manera repentina a Augusto Peña, ¿no? Que ha sido un hombre muy importante dentro del Herbol, y muchos otros. Bueno, en estos 55 años, ¿qué viene ahora en adelante? ¿Qué desafíos hay que emprender, Inés? Bueno, sí, yo no quiero dejar pasar esto. Evidentemente hay que agradecerle enormemente a un montón de periodistas que han pasado por allí, pero no solo periodistas, sino también comunicadores. Es importante que quienes te siguen sepan que Herbol no solo es periodismo, ¿no? Nosotros tenemos y hemos tenido experiencias educativas muy importantes como Voces Unidas, que formaba comunicadores en alianza con la Universidad Católica Boliviana, y posteriormente un instituto propio que también ha formado generaciones de comunicadores que ahora algunos de ellos están incorporados en el equipo de Herbol. Así es que hemos heredado una Herbol que es ya un edificio muy grande, gracias a todas estas personas que han pasado por allá. Y bueno, los desafíos que vienen. Herbol se ha planteado un plan trienal de acción hasta el 2025. Yo creo que es otra característica importante de Herbol, porque planifica su trabajo con objetivos de largo plazo. No es una planificación cotidiana como suelen hacerlo los otros medios de comunicación y muy en torno de la coyuntura. Nosotros trabajamos planes de largo plazo y nos hemos planteado objetivos en 4 ejes, porque la realidad es muy compleja y hemos definido trabajar sobre 4 ejes o 4 problemáticas fundamentales que tiene el país: la justicia, el medio ambiente, la transparencia en la gestión pública y género y cultura de paz. Nosotros trabajamos con una transversal que es cultura de paz,
tenemos que promover el diálogo porque vivimos en un contexto muy polarizado gracias a la acción de los actores políticos, así es que toca cambiar eso o contribuir a cambiar ese panorama. Y bueno, en transparencia nuestra prioridad es fortalecer el ejercicio ciudadano. Necesitamos ciudadanos y ciudadanas bolivianos que sepan que pueden exigir información pública y que el Estado debe dárselas, ¿no? Entonces, esa es una gran prioridad. Vamos a trabajar intensamente en campañas educativas, vamos a volver a la experiencia. Luchamos por la defensa de nuestros derechos. Derecho a una vida libre de violencia. Por nuestra autonomía económica. Por un empleo digno. Y en igualdad de oportunidades. Por la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados. Y en el trabajo doméstico. Por una participación activa en la sociedad. Sin acosos. Bueno, retomamos esta edición de cobertura, una pequeña pausa. Estamos conversando con Inés González, directora de la red Herbol, y un poquito me falló la voz. Y bueno, estas son los hechos que suceden cuando estamos en vivo, pero estamos con la familiaridad y eso nos caracteriza. Podemos conversar de una manera más serena y bueno, abierta con todos. Gracias, Inés, nuevamente por permanecer con nosotros. No, un placer para mí. Como te decía, Herbol está empeñada en fortalecer el ejercicio ciudadano que significa, por supuesto, tener deberes o asumir deberes y también los derechos, ¿no? Yo creo que la transparencia es una de las grandes necesidades del país. Es importante que la gestión pública sea transparente. Cuando a un funcionario público se le pregunta cuánto gana, no quiere decirlo. Y no en todas las páginas web está esa información, por ejemplo, ¿no? O los presupuestos en la planilla de salarios, o en las obras, o en las licitaciones. Toda esa información es importante que la gente la conozca. Así que tenemos que impulsar que la gente tenga el hábito de solicitar información y que el Estado tenga el hábito de proporcionarla. Tenemos experiencias, ¿no? Y siempre nos mandan por el camino difícil. Envíe una carta, su carta no está bien escrita porque hay que dirigirla a tal persona, vuelvan a traerla, cuando la traiga su fotocopia de carnet, además traiga, no sé, para cualquier ciudadano estoy diciendo, ¿no? De manera que el acceso a una información, por ejemplo, tengo una experiencia muy personal. Mi esposo falleció hace unos meses, he pedido su historia clínica y han pasado 7 meses y el seguro no me da su historia clínica, ¿no? Tampoco responde mis cartas, debo ir a consultar siempre, a preguntar, y no tengo información. Y esa es información personal que me corresponde, que la necesito. Y si en un caso así es tan complicado tener información, ¿cuánto más complicado será acceder a otra información que está en manos del Estado? Por eso es importante que fortalezcamos el ejercicio ciudadano y que no necesitemos recurrir siempre a la marcha, al bloqueo, para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es un empeño de Herbol. La otra cosa importantísima es, por supuesto, trabajar sobre justicia. Estaremos tomando algunos casos para hacerles seguimiento, porque hay casos dramáticos realmente, en los que creemos que no se hace para nada justicia. Finalmente, el medio ambiente. La minería está destruyéndonos, evidentemente nos genera ingresos, pero está destruyendo esta casa común en la que vivimos, así es que ese es otro empeño que tenemos, y desde las diferentes regiones del país estarán reportando, haciendo seguimiento a casos, estaremos asumiendo algunas causas para visibilizarlas y ojalá contribuir a que encuentren un buen cauce de solución.
Son ejes muy importantes en los cuales ustedes trabajan y tienen la línea bastante clara en cuanto a la construcción y al desarrollo de mejores sociedades. Y qué importante también que en Bolivia podamos contar con una ley de acceso a la información, ¿no? Porque se han presentado propuestas desde el año 2003 hasta la fecha, e incluso el actual gobierno, con uno de sus ministros, ha manifestado que se está redactando o se está planteando una ley de acceso a la información, lo cual hasta el momento no se ha visto. Sin embargo, cuán importante sería, ¿no?, para todos los periodistas y todos en sí. Estábamos comparando precisamente con el Observatorio Nacional de la Universidad Gabriel René Moreno aquí en Santa Cruz, donde se desarrolló un foro internacional y se planteaba esa situación, el acceso a la información pública, cuán importante es para transparentar el trabajo. Nos contaban las expertas de Argentina y de Perú las experiencias en esos países sobre, por ejemplo, la agenda del presidente es pública y el ciudadano puede conocer cada día a qué hora está y con quién reunido su presidente. Esto estamos hablando del Perú. Pareciera algo imposible que suceda en Bolivia, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría darse si es que verdaderamente hay la intención y se aprueba una ley de acceso a la información para que todos puedan tener la información y precisamente adecuada de lo que tú estabas planteando, por ejemplo, el caso tuyo, que es algo tan personal, pero que existen las trabas y las burocracias y no hay un respaldo también? Sí. Es evidente que al Estado no le interesa o no es su prioridad tener una ley de acceso a la información pública, pero parece que para la sociedad en general tampoco, y tiene que ver con un rasgo cultural del boliviano probablemente, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de educación y en ese trabajo estamos. Yo creo que hay que empezar a que la gente comprenda la importancia de tener información pública, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, no sé, hablo de mi barrio, tenemos un montón de necesidades, pero los vecinos están ocupados en su vida cotidiana. Los dirigentes probablemente también tienen que lidiar con su vida cotidiana, pero además con la representación de la gente del barrio. Entonces, y no sabemos cuál es la lógica que se mueve, porque la verdad es que la relación con el poder, con el Estado en sus diferentes instancias es muy complicada, ¿no? Las dirigencias siempre acaban cooptadas por el poder de turno, y bueno, los ciudadanos que tenemos problemas con nuestra calle que está en mal estado, que está llena de huecos, que el servicio de, no sé, pues de agua es pésimo, o hay avasallamiento y están loteando, no sé qué, o sea, no se van a resolver mientras nosotros como ciudadanos no tengamos claro que podemos ir a la alcaldía y decirle, mire señor, está pasando tal cosa en mi barrio, necesito que vaya, ¿no? Y no esperar que lo haga el representante de la junta de vecinos, y no sé, entre tanto están pasando miles de cosas que nos hacen mal. Entonces, mientras la sociedad, mientras cada ciudadano y ciudadana, cada persona no tenga claridad de que puede, porque además la constitución política del Estado así lo define, puede ir y pedir información, la ley de acceso a la información pública para mí es una cosa muy lejana todavía, porque tiene que convertirse en una demanda ciudadana. Entonces, creo que en ese sentido, los medios de comunicación tenemos un gran rol. Tenemos que hacerle dar cuenta a la gente que nos sigue de lo importante que es acceder a la información pública. Y otra cosa que creo que hay que empezar a cambiar, y este es también un trabajo educativo desde los medios, es esta idea de que el alcalde, el gobernador, el presidente, los ministros, son nuestros papás, ¿no? Siempre ellos dicen, esto es como una familia, nosotros somos como los papás que vemos por el bienestar de ustedes. No, no es así. Quien llega a una función pública, sobre todo en cargos electos, son personas que nosotros hemos elegido para que administren nuestros recursos. En otras palabras,
los hemos contratado para que administren nuestros recursos. ¿Y qué haces con tu contador, que es el que administra tus recursos? Más bien le pides cuentas. ¿Cómo estás administrando? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está el dinero? ¿Tanto ha ingresado? ¿Tanto ha salido? ¿Dónde está el resto? Eso es lo que necesitamos. Inés, pasa no también... vaya y pide el favor, ¿no? Y no diga gracias por darme esta calle, este empedrado. No, es su deber. Y eso tienen que asumir los funcionarios públicos o los servidores públicos, como se les llama ahora, pero tienen más bien una actitud de funcionarios más que de servidores. Y necesitamos esta sociedad fortalecida, clara en sus derechos, ¿no? Pasa también que el ciudadano verdaderamente quiera interiorizarse de cuáles son sus derechos, ¿no? Para comenzar, el ciudadano es una decisión individual de querer saber hasta dónde llegan mis derechos o cuáles son para poder ejercerlos, ¿no? Y creo que hay algo erróneo en todo esto cuando se habla del ciudadano que ejerce sus derechos y ya lo miran en Bolivia como que está tratando de hacer política, cuando hay diferencias totalmente claras, ¿no? Todo ciudadano al final termina haciendo política, pero no política partidaria, que es totalmente diferente, ¿no? Política partidaria es cuando ya ejerció un cargo, no sé, como ministro, como alguna autoridad en función de... Entonces ahí ya hizo política partidaria, pero no es el hecho que el ciudadano se manifieste y diga, estos son mis derechos, o quiere hacerlos ejercer y que se lo etiqueten ya como un movimiento político. Exacto. Bueno, la sociedad se ha organizado en torno de la política y es una buena manera de organizarse, ¿no? También es parte de esta organización política la normativa. Así es que lo único que hay que comprender es que los ciudadanos tienen tanto poder como quienes están ejerciendo función pública, tanto o más poder. Lo que hay que hacer es asumir ese poder, ese derecho y empezar a ejercerlo, ¿no? Es muy complicado, por eso hablo de procesos educativos. No va a suceder de la noche a la mañana, no va a suceder. Y claro, la primera línea en este trabajo son los periodistas y las periodistas que tienen que lidiar con eso, ¿no? Y jalarle la información al Estado con absolutamente muchísima dificultad, pero ahí está nuestra tarea educativa. Y eso es lo que hace Herbol, ¿no? Campañas, entrevistas, acercarse a la gente para generar esta conciencia. Entonces, Judith, mientras no sea una demanda social y sea solo la demanda de pequeños sectores, porque si comparas el grueso de la sociedad boliviana con el gremio periodístico y algunos otros como las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, que requieren información pública, es realmente un grupo muy pequeño, ¿no? Entonces necesitamos y tenemos que empujar un proceso de toma de conciencia para que esto se convierta en una demanda social. Los estados, los gobiernos en general, solo oyen demandas sociales y aún así les cuesta otorgar lo que es de la gente. Entonces hay que hacer ese proceso. Herbol está empeñada en hacerlo. Hay aliados valiosos y ojalá todos pudiéramos aliarnos y unirnos, porque además, si como desde el gobierno han dicho ya que se está redactando una ley de acceso a la información pública, es fundamental que la sociedad boliviana participe. No se puede hacer una ley de gabinete entre 4 expertos o 5 o 10 o con asesoramiento internacional. No. Es fundamental que quienes solicitan acceso a la información pública y necesitan esta información participen de su elaboración. Así es que hay un largo camino que recorrer. Creo que las alianzas y la unión en este sentido también es fundamental. Encontrar a los bolivianos siempre cohesionados, porque finalmente ganamos todos, ayudamos a construir mejor a la sociedad, pero parte también, y insistimos en eso, que el ciudadano quiera informarse, quiera interiorizarse de sus derechos. Muchísimas gracias, Inés, ha sido la verdad muy valioso para nosotros conversar contigo en Cobertura. Este es un espacio para construir y siempre estás invitada, nos alegra muchísimo la equidad de género en Herbol.
que se valorice el trabajo, que se visibilice desde la equidad siempre en la amplitud, no de la competencia con el hombre, simplemente viendo los méritos. Y bueno, liderar Herbol desde hace 4 años es muy valioso. Gracias, Inés. No, a ti, Judith, te agradezco muchísimo, sí, y tocando este tema de género, yo creo que es importante que las mujeres también nos fortalezcamos, ¿no? No se trata de, como pasa en la política, por ejemplo, que evidentemente es un buen avance el de la paridad y alternancia, pero no se trata de llenar cupos solamente, ¿no? Se trata de que cuando tomamos el reto lo asumamos bien, y en Herbol, casualmente ahora, no ha sido algo planificado, todo el equipo coordinador tiene una amplia mayoría femenina. Tengo un solo coordinador hombre, que es el coordinador de prensa. El resto de las coordinadoras son mujeres, 2 mujeres que me acompañan en la gestión, así es que somos 3 mujeres y un varón quienes estamos conduciendo el carro del Herbol, de la mano por supuesto de todo el equipo grande del país. Nuevamente gracias, Judith, un placer haber estado en cobertura y bueno, habrán ocasiones futuras para conversar. Te deseo éxito en este emprendimiento porque no es fácil hacerlo en solitario, de manera que quienes te siguen deben saber que tu esfuerzo es enorme y por lo tanto el aporte doblemente valioso. Muchas gracias. Gracias a ti, Inés. Hacemos una pausa y bueno, vamos a ir a recuperarnos también para que las próximas ediciones estemos mucho mejor. Gracias nuevamente y bueno, continuamos en cobertura.